hermanas que están aquí presentes. ¿Sí saben qué tema vamos a tocar hoy? ¿No saben qué tema van a tomar hoy? Bueno. No sé qué tema vais a tocar. La verdad que he estado ausente mucho tiempo y Ok, pero no hay alguna que ha estado en las clases anteriores, ¿verdad? Imagino que no, por lo visto. Bueno, vamos a compartir la presentación. Listo. ¿Pueden ver? Perfectamente. Ok. Este es el tema que vamos a tratar hoy sobre la soteriología, la doctrina de la salvación. Este es el tema central en donde Dios hablará y nos enseñará acerca de su salvación, en donde para mí es muy importante y para todos los que estamos aquí importante el tema de ese tema de la salvación, porque es lo que radica nuestra vida en el seguir, en el andar en nuestro Dios Todopoderoso. Me gustaría hacer una pregunta antes de iniciar. ¿Qué conocen ustedes por salvación? No importa, con sus propias palabras, que alguna me pueda indicar o decir para ustedes qué es salvación. Pues conocer, tratar de llevar una vida de acuerdo a los principios que dejó establecido Dios. Pues siempre se nos ha dicho eso para poder uno alcanzar la salvación y ser uno lo mejor imitador de Cristo para poder llegar a ser salvos. Bueno, para extender un poco más lo que dice la hermana Adriana, la salvación no es más que la obra hecha por Jesucristo por medio de aquel sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, donde muestra el amor de Dios a la humanidad. Eso es lo que realmente es la salvación, la obra redentora de Jesús, y que eso, pues, como podemos entender, es el privilegio de nosotros de que Él muriese en la cruz del Calvario, pero que también resucitara. Entonces, esta salvación tiene una naturaleza y consta de tres aspectos. La primera que podemos ver es justificación, regeneración y santificación. Repito nuevamente, la naturaleza de la salvación tiene tres aspectos, tales como justificación, regeneración y santificación. Entonces, ahondando en estos tres puntos, vamos a ir tocándolo poco a poco para entender cuáles son esa naturaleza. La primera que vamos a compartir es la justificación, ¿verdad? Pero antes de esto, yo quiero que busquen lo que tengan Biblias ahí, en Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Mira, alguien que me ayude con la lectura. Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Gloria a Dios. Busquen sus espadas, tenganlas en la mano para que podamos compartir unánime juntos. Efesios 1. Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Le dice la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos Correcto. dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Correcto. Entonces, Efesios capítulo 2, verso también 8 y 9. Amén. El 8, Y el del 9, 8 al 9, ¿no? del capítulo 2 Vale. de Efesios. Vale, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Correcto. Entonces, estamos viendo en estos versículos que leímos del capítulo 1 y del capítulo 2, y encerrándonos en este capítulo del 2, en el verso 8, dice que por gracia soy que salvo, Salvos. por la gracia. Pero esto es por medio de qué? De la fe. ¿Y esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a 3 puntos también, en el cual nosotros lo conocemos como. El primer punto es arrepentimiento, fe y conversión. Entonces, estos 3 se desglosarán en la justificación, en la regeneración y en la santificación. Entonces, ¿por qué quiero compartir primeramente estos 3 puntos antes de aquellos? Porque esto radica lo que hablaba, somos salvos a través por la fe. Y lo primero que hay en la fe es en el creer, ¿verdad? Entonces, lo primero que el Señor nos enseña es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo vamos a tomar no como aquellos que dicen, no, al parecer es un remordimiento. Cuando hablamos de ese remordimiento, es que sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero no cambiamos, sigue siendo lo mismo. Ese remordimiento viene, sí, te hace sentir mal, pero vuelve y lo cometes. Cuando uno habla realmente de un arrepentimiento es cuando tú sabes que está mal y cambias. O sea, es decir, para mí sería, para compartirlo con todos ustedes, es un cambio de dirección. O sea, si voy a ir por el mismo camino, entonces Dios me está diciendo, cambia. Es momento de que ese arrepentimiento haga un cambio total en mi vida. Entonces yo voy a tomar una dirección contraria hacia donde el camino que venía arrastrando durante muchos años. Y lo primero es eso, reconocer que soy pecador. Reconocer que por el camino que yo iba estaba errado. Entonces voy a tomar la dirección de Dios, retomando el camino que Dios me está enseñando, porque sé que lo que he hecho y lo que estoy haciendo está mal. Entonces el primer punto sería arrepentimiento más dos, remordimiento, porque el remordimiento te va a llevar a cometer el mismo error o el mismo pecado. Entonces, dejando esto claro, volvemos nuevamente acá al punto de la fe. Entonces, para nosotros, ¿qué es fe? Alguien que me diga con sus propias palabras qué es fe. Participemos. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, aunque no lo vea por ningún lado, aunque no tenga ni el más asomo, sé que creo en Dios, que va a suceder y que sucede, aunque yo no sepa cómo, ni cuándo, ni en qué momento, pero de que sucede, sucede. Amén. 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 Entonces, añadiendo a lo que la pastora Elvira está diciendo, pues nos da a entender que la fe va mucho más allá. Entonces no nos podemos quedar simplemente en la orilla, sino que hay ir a un paso más allá de lo que nosotros hemos conocido. Estamos entrando a nutrirnos ya no de la leche, sino que le dan al recién nacido, sino que ahora estamos en la vianda, estamos dando en la comida algo más grueso, algo que pueda nutrirnos para hacernos crecer espiritualmente. Entonces, conociendo la naturaleza de la salvación, vamos a ir entendiendo lo que realmente nosotros hicimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que no fue un momento de alegría y de gozo, sino que realmente
ha ocurrido unos cambios total y absolutos en mi vida y en mi familia. Y si no ha ocurrido en mi familia, pues estamos viendo la obra redentora de Cristo en nosotros. Y estamos viendo un cambio total y absoluto desde que usted echa una mirada hacia atrás y ya usted no es lo mismo a lo que es ahora. Entonces estamos viendo ese proceso de arrepentimiento en fe, creyendo en aquello que, y teniendo la certeza de que sí hubo un cambio. Ahora, si cuando hemos llegado el momento de que le llamamos nosotros conversión, que sería el tercer punto, conversión es apartarse completamente del pecado. Es decir, hay términos que se emplean para denotar el periodo de crítico cuando nosotros como pecadores nos apartamos de ese camino que veníamos cerrado. Entonces, en la conversión podemos notar algo. Busquemos rápidamente Hechos capítulo 3, verso 19, para ver qué nos dice. Hechos 3. 19. Vale. Hechos 3:19. La palabra dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Entonces él dice arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Entonces hablando de esta conversión, cuando ya hicimos adelante el arrepentimiento, que fue el cambio de dirección, entonces cuando ya mis pecados son echados hacia un lado, viene la transición en el Señor, que comenzó a denotar las cosas que han pasado en mi vida y cómo Dios ha hecho un cambio total y absoluto. O sea, que solamente no nos vamos a sentir espiritualmente que hemos cambiado, sino también hasta físicamente. Mientras mi rostro antes estaba triste, un poco apagado, cuando la obra redentora de Cristo entra a nosotros, a lo que nosotros llamamos una conversión genuina, el rostro cambia. Nos vemos resplandecientes, nos vemos hasta con mejor salud, porque todo esto va en la naturaleza de la salvación. Porque cuando llega esa conversión, no nos cambia solamente, como repito nuevamente, no nos cambia solamente espiritual, sino que también físico. Es decir, mi vida espiritual al momento de entrar Jesús a mi corazón, comienza a esparcirse la obra redentora en todo mi ser. Entonces, cuando mi rostro comienza a resplandecer, es más, la gente que está afuera comienza a notar el cambio y dice, no, pero ya no te veo la tristeza, te veo más alegre, te veo más contento, te veo más feliz. ¿Qué sucedió contigo? Y entonces cuando comienza a hacerse efectiva lo que nosotros llamamos una conversión, ahí podemos denotar lo que es una conversión real. Entonces Dios a través de esa obra nos está invitando y diciendo, es hora de que haya una conversión real en nosotros. Porque hay muchos que dicen que se han arrepentido, que tienen fe, pero no vemos totalmente la conversión. Es por esto, porque no hemos tenido el pare o el stop y revisar desde que iniciamos hasta el día de hoy, en realidad, qué ha pasado en mi vida, qué ha cambiado, o examinándonos a nosotros mismos como si pasara una radiografía o un escáner desde la punta de mi cabeza hasta la punta del pie y comienzan a revisar todo mi ser y dicen, en esta parte hay algo que no está funcionando. Y es cuando nuestro amado Dios interviene, porque Él quiere siempre todo lo bueno para nosotros, Él quiere lo puro, quiere lo honesto, pero cuando encuentra algo que no está acorde a lo que nos ha enseñado, a lo que Él quiere para con nuestra vida, entonces es momento de revisar nuevamente cada uno de los pasos que he dado en el Señor y no quedarme solamente ahí estancado, sino seguir avanzando. Todas estas cosas el Señor de pronto la trae ahora a modo grueso de recuerdo, porque realmente Él necesita que estemos totalmente limpios, que estemos purificados y que podamos entender de que todos los días
Él nos va cambiando. Todos los días hay un cambio en nuestra vida, todos los días hay una enseñanza nueva. Entonces, para darle la gloria al Señor por esa conversión genuina que nos ha entregado. Ahora, cuando entramos ya al punto, lo que es la justificación, sabemos que es justificar, absolver, declarar. Si miran la diapositiva, estamos justificados por fe. La justificación viene por fe. Es decir, que cuando declaramos justo, declarar una sentencia favorable de aceptación. Es decir, el culpable comparece ante Dios, el juez justo, pero en lugar de una sentencia de condenación, recibe una absolución. Es decir, el resultado sería en la justicia que fuésemos condenados. Pero cuando el juez es nuestro Dios, en vez de recibir esa condenación, recibimos una libertad. Y esta libertad la recibimos a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Él es el que nos justifica ante el juez que es nuestro Dios. Por eso somos justificados por medio de la redención de Cristo Jesús. Alguien que busque rápidamente Romanos capítulo 1, verso 17. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, de principio a fin, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Correcto. Entonces, ¿qué notamos en ese versículo? Alguien que lo interprete, porque aquí necesitamos ir creciendo. No solamente que alguien le esté enseñando y le esté diciendo cosas, sino que yo tengo que aprender a interpretar lo que Dios quiere decir para mi vida. Alguien que lo pueda decir con sus propias palabras, el versículo que acaba de leer la hermana, o si gusta, hermana, puede repetirlo nuevamente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, de principio a fin, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es correcto. Entonces, alguien que se atreva a interpretar ese versículo. La palabra dice que es la fe la que nos justifica, ¿no? O sea, que si uno tiene fe, ¿no? Es la fe la que le agrada al Señor, ¿no? Entonces, dice la palabra, ¿no? Somos ya justificados, ¿no? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando realmente Dios o el Espíritu Santo es el que te revela, ¿no? De lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, ¿no? Pero es por la fe, ¿no? No Es sé, yo correcto. lo entiendo así, ¿no? Más por Sí, fe sí. dice el justo, ¿no? Vivirá. Amén. Ya, y nuestra justicia, pues entendemos que viene por parte de Jesús. O sea, el que comparece delante de Dios es Jesús, que es nuestro Redentor y es el que está ahí siempre abogando por nosotros. Es el que está ahí defendiendo la causa por el cual nosotros siempre estamos compareciendo. Aún, a manera de ejemplo, cuando en una sentencia en una corte tenemos al juez ahí y está el acusado, el juez tiene que dar una sentencia, sea de condenación o sea de libertad. Entonces, el que nos justifica a nosotros y el que da la sentencia es Dios, pero el que está ahí como nuestro abogado es Cristo, es el que está justificando a través de su muerte de que somos salvos, es decir, no nos van a condenar. Entonces la sentencia de nosotros no es para condenación, sino para una libertad. Él dice, yo voy a pagar por todos los delitos y por todas las cosas que este hombre cometió. Es decir, es algo muy importante cuando tenemos a Jesús como ese abogado. Y es que el que nos va a justificar delante del juez, que es nuestro Dios. Entonces, entendiendo esto, wow, cuando entendemos de que Jesús es el que está intercediendo ahí por nosotros y que siempre está ahí como nuestro abogado, que siempre está ahí atendiendo a nuestras oraciones, que Él en un momento ha dejado de escuchar nuestras oraciones, que Él está ahí. Entonces, eso es como para
glorificarle, exaltarle aún más, porque muy a pesar el juicio que habría sobre nosotros al morir en la cruz, esa justificación por fe. ¿Y por qué por fe? Porque estamos convencidos de que Él murió y que resucitó. Y como ha resucitado, nosotros hemos muerto juntamente con Él, pero resucitamos cuando le aceptamos. Y esa es la maravilla, ese es el don de Dios, ese es el regalo que Dios da. Que Él dijo, bueno, necesitamos que alguien sea condenado por toda la humanidad. Y Jesús, imagino que hagas un ejemplo que estaban todos los ángeles y Jesús en medio, y que todos los ángeles retrocedan, ¡pras! Y Jesús dé un paso al frente. O sea, ese momento magno, me lo imaginaba yo, que Él levantaría sus manos y diría, yo voy por ellos, yo moriré por ellos, yo seré condenado por ellos. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. O sea, que el amor que sobrepasa todo entendimiento humano es el que va delante de nosotros. Ese Dios, la Biblia dice que Él se dio a sí mismo. Entonces, por eso es que somos justificados por la fe. Y por la fe es que creemos en Jesús, que aunque no lo vemos, lo sentimos en lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, entendiendo la justificación, pasamos a lo que nosotros llamamos la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es reparar o reconstruir algo que estaba destruido. Es cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por una divina, y que es el nacer de nuevo. Y toca dos puntos. Toca la parte espiritual y toca una parte práctica. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque ciertamente nosotros estábamos condenados por el pecado. Ya conocemos que fuimos justificados, pero ahora para ser regenerados nos toca que el espíritu sea tocado y que esa naturaleza comience a desaparecer para que la naturaleza de Dios, que es divina, esté en nosotros, dándonos a entender algo, que en virtud de su verdadera naturaleza, la regeneración implica una unión espiritual con Dios y con Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea, es una unión espiritual. Es como cuando nos encierran en una habitación y estamos ahí, y cuando entra otra persona, porque vamos a entrar a conciliar. Entonces, en esta regeneración espiritual podemos ver en 2 de Corintios capítulo 6, del verso 16 al 18. ¿Alguien que me ayude? 2 de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. Otro que busque Gálatas capítulo 4, verso 5, y otro que busque Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Yo tengo 2 Corintios. 2 Corintios, hermano, dígalo. Capítulo 6, verso 16 al 18. ¿Y qué acuerdo puede tener el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Correcto. Gálatas capítulo 4, verso 5. Yo, 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, en fin, de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sin cualquier? No, Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Y ahora tocamos los 3 puntos. ¿Cuál leyó Adri? Adri, ¿qué cita leí? Gálatas capítulo 4. Ella leyó Gálatas 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. 3:24. Dice así.
Perdón, me fui para el 4. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el Es correcto. que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es correcto. Entonces estamos viendo estos 3 puntos en donde el Señor nos está diciendo en lo que hemos leído en 2 de Corintios, en Gálatas y en Juan, habla de él estar en esa, como yo le diría, como una parte de reconciliación, en la parte espiritual. Recuerden que desde el principio estábamos sin Dios por el pecado que cometieron desde el principio. Entonces, por medio de Jesucristo viene esa reconciliación espiritualmente hablando. Es decir, que ellos estén en nosotros y nosotros estamos en ellos. Y nosotros estamos en medio, nosotros como sus hijos estamos en ellos por medio de quién? De Cristo Jesús. Así como Jesús está con su Padre y el Padre está en el Hijo, así mismo Jesús le dice que ellos estén conmigo, así como yo estoy contigo, Padre. Es decir, la parte espiritual comienza a conectarse nuevamente por medio de Jesús. Van a decir que desde el principio hasta el fin, la presencia de Jesús siempre ha estado. O sea, no ha habido como que un cambio en las escrituras, que en un momento Jesús desapareció. No, dice que desde el principio de la escritura hasta el final de las escrituras, Jesús siempre ha estado, dándole a entender a nosotros que entonces es el que está haciendo la conexión espiritual para que tengamos esa vida nueva en Cristo Jesús, que ya la naturaleza pecaminosa se ha quitado y que ahora la divina debe estar en nosotros. Amén. Entonces, entramos al segundo punto, ya después que están regenerando nuestra parte espiritual, entonces van a la parte práctica. Y en la parte práctica, la persona nacida de Dios demostrará con hechos. Oh, ya en la parte espiritual ya Dios nos comenzó a reparar. Pero ahora la regeneración también tiene que ser práctica, o sea que con los hechos nosotros estamos demostrando lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, esa regeneración. Y como les dije al principio, como vemos ahí en la diapositiva, es una reparación, es una reconstrucción de aquello que estaba destruido. Ahora que hay un puente espiritual, que es el mediador entre nosotros, ese puente es Cristo Jesús. Entonces estamos viendo esa reconstrucción o una reparación. Entonces, le damos gracias a Dios porque fuimos reconciliados con Él espiritualmente y ahora vamos a la práctica. Cuando hayamos oído, el pecado que habitaba en nosotros desaparece. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 9. Juan 3:9, ¿no? Sí, Juan 3:9. 3:9, vale. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Solamente el 9? Juan capítulo 3, verso 9. Sí. Habla acerca de Nicodemo, ¿verdad? Sí, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ajá. Sí, si recordamos la historia de Nicodemo, cómo Jesús llega a su vida, cómo Jesús comienza a restaurarlo, ¿verdad? Y en esa pregunta, ¿cómo puede hacer esto? O sea, como quien dice, si todo lo injusto que yo he sido durante todo este tiempo, ¿cómo es posible de que tú vengas a mí? ¿Cómo es posible de que con tan solo una palabra tú cambies todo? Porque recuerden que este Nicodemo, siendo un hombre letrado, viendo cómo
las palabras que este hombre, por el conocimiento que tenía, y cuando Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Y él le dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que yo nazca de nuevo? Entonces Jesús le estaba hablando era de esa parte espiritual. Me imagino que en ese momento él le decía, ¿cómo es que yo entraría nuevamente al vientre de mi madre si ya yo siendo viejo? Y él le dice, no, es que tienes que nacer del agua y del espíritu. Y comienza Jesús a enseñarle de que tenía que morir a su vida pecaminosa y que tenía que reconocerlo a él como su Señor. Entonces, en esa parte espiritual, a nosotros nos enseña que no importa la edad que tengamos, cuando llega esa regeneración a nosotros, Él comienza a cambiar todo. Sea desde el más niño hasta el más anciano, hay un cambio total y absoluto en nuestra vida. A ver, este hombre no entendía en esos momentos, pero cuando ya Jesús comienza a explicarle y enseñarle cómo es el nuevo nacimiento, y que por fe, y que somos justificados por fe, entonces vemos cómo hay un cambio total. Entonces, debido a esto, porque lo que más temía Nicodemo era que fuese visto, de que él escuchase a Jesús. Y la manera de cómo él se acerca, porque él fue de noche, fue escondido. Pero aún estando en la oscuridad, la luz de Cristo resplandece. Y estaba dándole una oportunidad a Nicodemo en esos tiempos. Y miren la obra redentora que Jesús llevaba siempre. Así nosotros también tenemos que ir y llevar el Evangelio a todo lugar, a toda nación, representándolo a Él tal cual como es, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Amén. Entonces, Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Dice, si sabéis que el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces estamos viendo Amén. de que el nacido de Dios es justo y que obra con toda justicia. Y la Biblia dice que aún habiendo jurado por sí mismo, no cambia. Sigue siendo la misma persona en Cristo Jesús. O sea, si para esclarecer un poco más, dice la palabra de Dios que cuando nosotros hacemos todo conforme a como Él nos ha enseñado, que aunque vayan a tentar en contra de mi vida, voy a decir la verdad, porque la verdad es una justicia delante de Dios. Entonces, mientras yo estoy diciendo la verdad, mientras yo estoy diciendo lo justo, lo que verdaderamente es, la persona que viene en contra de mí no va a tener cómo señalar ni cómo juzgar, porque saben que contra la verdad no hay nada. No hay nadie que contrarreste la justicia de Dios. Es decir, si nosotros nos colocáramos a meditar en todo lo que nosotros hemos hecho durante el día y en un momento te frenaras y dijeras, ¿en qué momento yo empleé la justicia de Dios o en qué momento no la empleé? Entonces es momento para meditar en eso, porque los hijos de Dios tienen que obrar en justicia. Y recuerden que el juez justo es nuestro Dios. Y si Él es justo, nosotros también somos justos y somos justificados a través de Cristo. Entonces, para entrar en la armonía con Dios, entonces como práctica tenemos que ejercer la justicia. También hay otra, en la parte de la regeneración, se convierte en un asunto de una reforma natural y lavar nuestras conciencias a través de las escrituras, aún siendo tolerantes, considerando las debilidades de los creyentes, aprender de que toda mi vida
está siendo expuesta. Somos heraldos en medio de este mundo, a que las personas siempre van a estar observando todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo haga, todo el mundo va a estar pendiente, porque somos el anuncio, somos los anunciadores de las buenas nuevas de salvación, y cada cosa que nosotros hacemos siempre van a estar observando. O sea, que nuestras obras van a ser expuestas, pero que sean obras buenas. Es decir, cuando hablo, cuando camino, cuando me expreso, aun cuando parpadeo, no parpadeaste y no me gustó, me parpadeé porque me cayó una arenilla en el ojo, y a veces las personas no entienden, creen que pronto le colocaste una mala cara, pero aún así mi amor tiene que permanecer, y el perfecto amor es Jesús. Ese perfecto amor permanece ahí, y Él es el que me hace tolerar a una injusticia que vienen en contra mía, porque yo sé que alguien está delante de mí como poderoso gigante. Amén. Ahora entramos a la santificación. Después de la regeneración, hablamos de una sanidad y una consagración. Cuando hablamos de esta separación para la santificación, somos separados de este mundo porque Dios necesita santificarnos como su iglesia. A manera de ejemplo, en la antigüedad, cuando estaban los levitas, ellos tomaban los utensilios y ellos los apartaban, que eso solamente era para la purificación. O sea, estamos hablando de que ellos tomaban los vasos, las cosas que ellos utilizaban para la ceremonia, y todo esto era separado para Dios. Ahora, un cuanto más nosotros estamos en un mundo, pero en donde Él nos ha separado de la maldad, donde nos ha separado de ciertas cosas, porque necesitamos de que entendamos que tiene que haber una sanidad y una consagración. Entonces esa sanidad empieza a partir de esa separación. Amén. Entonces, eso es un sinónimo de ser santificados, santos en proporción a las ideas que hay en el mundo. Y hay en el terreno, la cotidianidad como humanos, hay una absoluta perfección moral y una majestad divina. Es decir, lo terrenal y lo humano ha sido separado ahora de la perfección que nos ha dado Dios, moralmente hablando, de la majestad divina. Estamos hablando que ahora lo santo y lo profano, es decir, esto que es de Dios está aquí y esto que no es de Dios tiene que ir a este lado. Entonces tenemos que aprender nosotros a hacer esa separación, porque Dios no puede mezclarse con la maldad. Siempre va a haber una separación. Hay una línea entre lo santo y lo profano. Cuando hablamos de la dedicación, eso incluye también, o sea, va agarrado de la mano de la separación, porque una dedicación es algo de una condición de los creyentes según cuando son separados del pecado y del mundo, hechos participantes de la naturaleza divina. Cuando hay una dedicación, porque ocurrió primeramente una separación, cuando usted le dedica el tiempo a lo que es de Dios, Dios dice que Él no deja nada sin recompensa. Dios va a recompensarnos esa separación que hicimos y esa dedicación. O sea, todos los días hay un empeño por buscar la presencia de Dios. Todos los días hay un empeño por estar cercano a lo que Dios tiene para con nosotros. Es decir, mientras que somos separados, somos dedicados a lo de Dios. No es decir que vamos a descuidar el resto de las cosas, no, sino que esa separación, cuando me lleva a la dedicación hacia Dios, que voy a hacer la separación porque necesito intimar con Dios, y esta dedicación me va a llevar a lo que nosotros llamamos también una purificación. ¿Y qué hace la purificación? La purificación es lo que hace es una limpieza, es una de las condiciones de la santidad. Comenzamos a purificarnos cuando nos separamos, cuando nos dedicamos, entra la purificación del Señor a nuestro ser, quitando todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y cuando esto ocurre en el tiempo de los éxodos,
podemos ver que cuando ellos ungían con aceite, era un recipiente que fue dedicado para eso. Pero que hacía el recipiente, él contenía un aceite y este aceite lo utilizaban para ungir. Es decir, había una purificación y una dedicación a este acto tan solemne que ungían a los reyes, y era un acto diría yo, como magnífico o exageradamente hermoso, el ver cómo estos hombres dedicaban todo su tiempo a prepararse para el momento de la purificación, para el momento de vertir ese recipiente hacia aquella persona. Entonces, aún más de la purificación, entramos al punto de la consagración. Y en la consagración, en el sentido de vivir una vida santa, una vida juntamente que se diferencia, que existe entre la justicia. ¿Qué diferencia hay entre la justicia y la santidad? La justicia es la que representa la vida regenerada, según cuando concuerda con la ley divina de Dios. Los hijos de Dios viven plenamente. Es decir, primera de Juan capítulo 3, verso 6 al 10. Busquemos rápidamente ahí. Primera de Juan capítulo 3, verso 6 al 10. Amén. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Amén. Entonces nos queda claro acerca de esa consagración, en donde implica el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no tenemos por qué disfrazarlo y por qué colocarle pañitos. Si tú no has nacido de Dios, entonces el pecado tiene que estar en ti. Pero cuando ya naces con Dios, entonces ya el pecado no habita. Es decir, nosotros no vamos ya a practicar el pecado ha quedado a un lado. Y esto se basa, por eso les decía, en los 3 puntos que dijimos arriba: la separación, dedicación, purificación, y llegamos al punto de la consagración. Es decir, que no les hablaba que nuestras obras siempre van a ser expuestas, pero cuando tú consagras algo, la palabra consagración es resguardar, es proteger lo que Dios nos ha entregado. Es decir, cuando yo me consagro al Señor, yo procuro defender, o que sea aplicable a mi vida, que lo que yo diga está acorde a lo que la palabra de Dios está diciendo. Es decir, una persona consagrada es una persona que se ha separado, que se ha dedicado y se ha purificado. O sea, cada de estos aspectos de la santificación para tener sanidad y consagración. O sea, llegamos al punto en donde Dios ha hecho un trabajo total y absoluto en nosotros, y que poco a poco Él ha venido regenerándolo, ¿verdad? Hasta llegar hasta esta santificación. Llegamos a la consagración y llegamos al último punto, que es ya el servicio. Es decir, lo que hacemos nosotros como sus hijos, lo que hace la pastora Elvira, lo que hacen las hermanas que están aquí, lo que hacen las líderes que siempre nos están acompañando, es un servicio dedicado a quién, al Señor. ¿A quiénes servimos nosotros? A Dios. Nosotros no le servimos al diablo, estamos sirviendo a ese Dios todopoderoso que nos apartó y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Así que el servicio de nosotros tiene que ser total. El servicio de nosotros tiene que ser con todas las ganas, con todo el corazón, con toda la mente, porque es un servicio
que es totalmente para Dios y no para los hombres. Cuando lo hacemos para los hombres, ¿qué pasa? Cuando me forzan a hacer las cosas porque te asignaron algo y tú dices, pero es que ahora me toca. Pero cuando tú sabes que el servicio es para Dios, no hay ni siquiera que me estén diciendo, ¿sabes? Ya yo lo he hecho, porque creemos de que nuestro Dios fue el primero que nos ha servido a nosotros como mediador. O sea, desde el principio el Señor siempre nos está enseñando el servicio. Recuerden cuando los discípulos venían de largas caminatas, ¿recuerdan? A ese pasaje, venía de grandes caminatas y comenzaron a lavarse, ¿verdad? Los pies, porque esa era una costumbre y esto siempre lo hacían los esclavos, pero sus discípulos estaban limpiándose los pies. ¿Y qué pasó en el punto cuando Jesús coge a limpiarle los pies a sus discípulos? ¿Qué dice? Oh, Señor, no lo hagas, yo no soy digno ni siquiera de sacar tu sandalia. Entonces dice, conviene que yo lo haga, déjame hacerlo porque les voy a enseñar lo que es el verdadero servicio. Jesús enseñando el verdadero servicio. Entonces, si quieres ser grande entre nosotros, entonces tienes que hacerte el más pequeño. Es decir, no porque yo predique, no porque yo sea profeta, no porque yo sea apóstol, yo no sé tantas cosas que hay ahora. No quiere decir que yo sea más grande que cualquiera, no. Para ser más grande que cualquiera tienes que ser el servidor de todo. Entonces, esto no nos habla de nosotros, de los rangos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos estamos catalogando o colocando rangos en medio de la iglesia. Si Dios nos observa a nosotros, a Dios todos nos ve por igual. Desde el pastor, desde el apóstol hasta allá, Dios nos ve igual. Entonces, ni enseñando a nosotros que el servicio está desde el apóstol hasta el último que limpia las sillas en la congregación, hasta aquel que hace el servicio debe estar total y absoluto en todos nosotros, o sea, no hay excepción. Todos nosotros debemos servir porque fue lo que nos enseñó realmente el Señor. Amén. Si tienen una pregunta hasta el momento, si quieren decir algo, si quieren compartir algo, es el momento para hablar. Si no, continuamos. ¿Tienen algo que compartir, algo que hablar? ¿Tienen alguna pregunta? Este es el espacio. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Tenemos algo que se llama los medios divinos de la santificación. Como primera medida encontramos la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra. ¿Cuáles son los medios divinos de la santificación? La sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Entonces, la sangre de Cristo es eterna y absoluta. Hebreos capítulo 13, verso 12. ¿Alguien que nos comparta? Hebreos capítulo 13, verso 12. Y el 10:10. Hebreos 12. Hebreos capítulo 13, verso 12. Vale, verso 12. Dice la palabra, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Correcto. Ahora el 10:10, capítulo 10, verso 10 del mismo Hebreo. En el mismo Hebreo 10:10. Está aquí. Dice la palabra, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Correcto. Entonces, decimos que es eterna porque es por medio de la sangre. Por medio de la sangre fuimos nosotros santificados y justificados. La sangre de Cristo nos redime de todo pecado.
Es decir, que la muerte de Jesús no fue en vano. La muerte de Jesús es la que, como de principio vengo diciendo, es la obra magna, la obra redentora. Porque en realidad nosotros debíamos estar en lugar de Él, pero aún así, por amor a nosotros, Él se dio. Entonces esa sangre es la que nos santifica a nosotros. Cuando habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Tenemos la sangre que quita el pecado, tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Y podemos leer 1 de Corintios capítulo 6, verso 11. A ver, 1 de Corintios capítulo 6, verso 11. Amén. Ya que nadie se anima, pues me animo, hermano. Anímese, hermana. Aquí estamos para escuchar. 6:11. Y esto erais, dice la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ajá. Entonces estamos viendo la santificación que ahora es interna. Vemos que la sangre de Cristo es eterna y absoluta. O sea que es el precio más grande que pudieron, porque eso es eterno. Y estamos viendo ahora que el Espíritu Santo es la santificación interna. Entonces estamos viendo que sigue nuevamente ese proceso en nosotros cuando vamos creciendo en el Señor, los medios divinos de la santificación, la sangre y el Espíritu. Mientras que uno es eterno, que es lo primero que nosotros observamos a la muerte de Jesús. Y lo segundo que es cuando Él nos deja el Espíritu Santo, que es esa santificación interna, porque cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, hay un cambio total y absoluto, ¿verdad? Primero, la sangre nos redime de todo pecado. Cuando decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres el único en mi vida. Y eso, esa confesión, eso le llamamos nosotros la confesión de fe, diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Redentor de mi vida. Esa sangre es la que me va a limpiar, es la que me está limpiando de todo pecado. Luego de ya haber sido limpiados por la sangre de Cristo, entra lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo hacia nosotros. Y por eso le he dicho, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, porque es algo que está interno y que Él nos habla a nuestro oído y nos hace ir por el camino recto. Pero cuando todo esto ocurre, que el Espíritu Santo comienza a guiarnos, cuando yo primeramente he confesado que Jesús es el Señor. Después de todo, después de haber hecho esto, vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, que nos dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Bien. 2:13. Sí, segunda de Corintios 2:13. Dijiste Sí. Tesalonicense. Segunda ¿Segunda de qué? de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Yo aquí dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Entonces, ya vemos que el Espíritu Santo es el que siempre nos está santificando. El Espíritu Santo siempre está ahí, recordando todo la obra, todo lo que el Señor ha hecho. Siempre está ahí recordando para santificarlo. Ahora, la palabra del Señor es la santificación externa, pero a la vez práctica. ¿Por qué externa y por qué práctica? Es que ya la palabra de Dios se hace viva en nosotros.
yo creo que hasta nos cambia hasta el hablar. Tú dices, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. O sea, las palabras de nosotros comienza a cambiar total y absoluta, que podemos ver que se está volviendo externa, porque lo que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, me está instando a hablar conforme a su palabra. Ya no voy a maldecir, sino que estoy bendiciendo, mientras que antes andaba todo amargado. El Espíritu Santo me va hablando y me dice, no, pero muestra otra cara, tienes que estar feliz, porque lo que tienes tú es la felicidad de este mundo. ¿Quién es la felicidad? La felicidad para ti en este mundo, Cristo, que ha cambiado mi lamento en baile y mis tristezas la ha convertido en ¿qué? En alegría. Es decir, que el Espíritu Santo me está guiando a todas estas cosas, porque necesitamos que la palabra comience a florecer para que se haga externa. Necesito Amén. introducirme en la palabra de Dios, que es la parte que me está santificando aún más interna con el Espíritu Santo, y hay que ponerla por práctica. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17, Efesios capítulo 5, verso 16, y Juan capítulo 15, verso 3. Hay muchos más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Primero empecemos con el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17. Ok, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos santifica. Santifica. Santificarnos. Es verdad. Y tu palabra es, y tu palabra es verdad. Verdad. Amén. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 26. Amén. 25, 26, ¿no? Sí, Efesios capítulo 5, verso 26. Amén. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Efesios 5:23, Efesios 5, 26. 26. Sí, Esta señorita. palabra la leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Es correcto. Ahora, Juan capítulo 15, verso 3. Amén. 13. Juan Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Esa es? Juan capítulo 15, verso Sí, 3. es Juan 15, 13. 3, no 13, 3. Ah, 3, perdón. Dice, Amén. ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Entonces, ya nosotros estamos limpios. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué Por la estamos limpios? palabra. Por la Por la palabra. palabra. Correcto. Entonces, en estos medios divinos vemos la sangre, el espíritu y la palabra. Es decir, que Dios nos está preparando a nosotros, a ustedes que están escuchando, para salir de esa comodidad que muchas veces nosotros nos quedamos, quizás por miedo, por no preparación, por bastante excusa que nosotros colocamos. O sea, cuando ya entramos a lo que realmente es la salvación. Entonces, el Señor nos enseña y nos recuerda nuevamente la causa. ¿A qué le llamo la causa? La causa del por qué Él murió en la cruz del Calvario y del por qué nosotros somos salvos a través de ese sacrificio. Dándonos fuerza, dándonos valentía a nosotros, enfrentando aún las cosas los problemas cotidianos que tenemos en nuestras hogares, en nuestras casas, enseñándonos a nosotros que mucho más allá de todo esto que está a nuestro alrededor, recordando que la sangre de Cristo tiene el poder y que el Espíritu Santo nos fortalece y que la palabra nos limpia. Entonces, a manera de encerrar todas estas cosas,
yo pude notar algo en todo esto, y es que los pasos fundamentales son el conocer a Jesús, creer en Jesús, confesar a Jesús y cuidar la salvación. Entonces, la Biblia dice que cuidar tu salvación con temor y con temblor. ¿Por qué con temor y por qué con temblor? ¿Por qué se imaginan ustedes que nos dicen eso? Cuida tu salvación con temor y con temblor. A ver, alguien que me lo diga antes de culminar. Con, como con respeto, como algo sublime, algo mucho más allá de todo lo que conocemos en el mundo. Exactamente, o sea, miramos ese gran respeto, tal vez el temor que el Señor nos dice a través de Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. No es ese temor, es un temor reverente, es un temor especial, porque cuando yo quiero hacer lo malo, recuerdo la obra redentora de Cristo y yo, ¿cómo así? No, me detengo. Cuando quiere salir algo grotesco de mi vida, porque somos expuestos nosotros a cualquier situación, viene el Espíritu Santo y te dice, detente, ojo, no conviene lo que va a salir de tus labios. Y recuerdas la palabra de Dios, que ya mis palabras han cambiado por sus palabras. Entonces, a manera de gozo y de alegría y de compartir con ustedes esta enseñanza, yo creo que Dios se merece todo el honor, se merece toda la majestad por lo que somos el día de hoy. El día de hoy nosotros, Dios nos recordándonos todo lo que fuimos en el pasado y cómo Dios nos ha cambiado y cómo nos ha transformado a través de su salvación. Una salvación tan grande que de pronto alguna vez no la hemos visto de esa forma, del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y que nosotros deberíamos estar en su lugar, pero Él, por amor a nosotros, Él se dio. Entonces, queridas hermanas que están aquí presentes en el ministerio, para mí es un sumo gozo, una alegría compartir con ustedes la palabra del Señor, con lo poco que he aprendido, y que sé que debemos seguir aprendiendo mucho más para enriquecer el conocimiento en Cristo Jesús, porque realmente es eso, es enriquecer el conocimiento de quién es Cristo Jesús en nuestra vida y lo que podemos hacer en Cristo Jesús, porque habla de la palabra de una acción, habla de un movimiento, no habla de un estancamiento y no habla de esperar, habla de un movimiento. La palabra de Dios se sigue moviendo. Dice que para que todo eso cumpla, tenemos que predicar hasta el último. Cuando ya sea predicado el último, entonces acontecerá todo lo que viene más adelante, lo que quizás hemos escuchado, el arrebatamiento, el Armagedón, todas estas cosas que están allá en aquellos libros, pero tenemos que estar preparados y sentados y en los pies puestos en la roca que es Cristo Jesús. Me gustaría, para terminar, orar y que sea Dios glorificándose siempre. Amén. Amén. Entonces vamos a orar Amén. para que sea nuestro Dios ayudándonos. Cierren sus ojitos ahí donde están. Nuestra hermana Adriana, Silvia, Ángela, Claudia. Y Dios hará el milagro. Nuestra hermana Yanina también que la veo por aquí. Dios, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Tuyo es el honor, la majestad, el poderío. Dios que estás en todo lugar. Yo te pido, Señor, que en esta noche, en esta preciosa noche, Dios, no es cualquier noche, es una noche especial, Dios, que tú nos has regalado exactamente a esta hora, a las 9:40, Señor, de la noche, en Colombia, Padre, y tal vez en otros lugares a las otras horas. Pero sabes una cosa, nos reuniste, Señor. Estamos en el tiempo de Dios, en el mejor tiempo, en donde Dios ha hablado a nuestros corazones, ha hablado a nuestras vidas,
porque hay una reconciliación espiritual, Dios. Hay una coinonía nuevamente, Dios. Te pido, Dios, que seas tú con cada una de mis hermanas aquí presente, o aquel que, Señor, se ha conectado, Dios, a través de los dos medios, Señor Dios Todopoderoso. Te pido que los fortalezcas cada día más. Fortalece la vida de mis hermanos en este ministerio poderoso, Dios. No permitas que nadie, Señor, toque sus vidas, Padre eterno, porque han sido consagradas para ti, oh Dios. Ellas han sido dedicadas para ti, oh Dios amado. Ellas han sido separadas para ti, oh Dios amado. Yo bendigo cada familia representada por cada mujer, Señor, que se levanta en pie de lucha y en pie de batalla por causa del Evangelio, Dios.